Estaba revisando mi teléfono cuando vi las fotos. Toda mi familia reunida en mi casa para la cena de Navidad. La misma casa que compré en 2001, con el sudor de mi frente. Mi hermana María abrazando a mis padres en la sala que yo había renovado. Mi hermano Carlos brindando con tequila en el comedor, donde yo había puesto cada mueble. Y yo no había recibido ni una maldita invitación. El corazón se me detuvo por completo. 20 años trabajando como mecánico en el taller de don Roberto para comprar esa casa en Guadalajara. 20 años sacrificando vacaciones, comidas, hasta mi matrimonio con Sofía se había quebrado por las horas extra. Todo para tener un hogar donde mi familia pudiera reunirse. Y ahora estaban ahí, celebrando sin mí, como si yo fuera un extraño. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de mi madre. Mamá, vi las fotos de la cena. La línea se quedó en silencio. Después, esa voz fría que nunca había escuchado de ella. Ay, mijo, es que... Bueno, tu hermana María organizó todo y dijo que era mejor así. Mejor así. Como si yo fuera el problema. Como si el hijo que había comprado la casa donde estaban cenando fuera una molestia. Si esta historia te está impactando, no te vayas porque lo que descubrí después fue mucho peor. Colgué y manejé directo a la casa. Mi casa, la que estaba a mi nombre, desde que tenía 25 años. Cuando llegué, las luces estaban apagadas, pero los carros de toda la familia seguían ahí. Me quedé en la entrada, con las llaves en la mano, sin entender nada. Fue entonces cuando escuché las voces que venían del patio trasero. Me acerqué por el lado de la cocina y lo que oí me partió el alma en 1000 pedazos. Ya era hora de que Eduardo entendiera su lugar, decía la voz de Carlos, mi hermano menor, siempre presumiendo que es el dueño de la casa, como si fuéramos sus invitados. Exacto, respondió María, mi hermana. Y mamá, ya era hora de que dejaras de protegerlo. Él se cree mejor que nosotros solo porque estudió y tiene trabajo estable. Pero lo que más me dolió fue la voz de mi madre. Tienen razón, hijo. Eduardo siempre fue muy orgulloso. Desde que murió su papá, se cree el jefe de la familia. Ahí mismo, escondido detrás de mi propia casa, me di cuenta de que mi familia me odiaba. No solo me habían excluido de la Navidad, sino que llevaban años guardando resentimiento contra mí. Pero lo que nadie sabía era que yo había estado grabando toda la conversación con mi teléfono. Esperé a que se fueran. Cuando el último carro desapareció por la calle Morelos, entré a mi casa. Todo estaba revuelto. Habían usado mis platos, mi comida, habían bebido mi vino. Incluso habían abierto regalos bajo el árbol que yo había comprado. En la mesa de la cocina encontré algo que me hizo hervir la sangre. Una hoja impresa con precios de inmobiliarias. Mi hermana había estado buscando el valor de mi casa. Al lado había notas escritas a mano. Eduardo no tiene hijos. Si pasa algo, la casa se queda en la familia. Mis propios hermanos estaban planeando quedarse con mi propiedad. Me senté en el sillón que había pagado a crédito por 2 años y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que murió mi padre. Pero entre las lágrimas, algo más fuerte empezó a crecer dentro de mí. Algo que no había sentido en años. La determinación de luchar. Al día siguiente, llamé a mi compadre Joaquín, abogado de toda la vida, y el único que siempre me había sido leal. Le conté todo. Cuando terminé, él se quedó callado un momento antes de decir, Eduardo, hermano, tengo algo que contarte. Tu hermana María vino a verme hace 3 meses. El mundo se me volvió a caer encima. Me pidió que buscara alguna forma de cuestionar la propiedad de tu casa. Dijo que como tu papá había muerto sin testamento, tal vez había una forma de reclamar parte de la herencia. No podía creerlo. Mi propia hermana había estado moviendo hilos a mis espaldas durante meses. Pero Eduardo, continuó Joaquín, hay algo que ella no sabe, algo que solo tú y yo sabemos. Si pensabas que ya conocías toda la historia, te aseguro que esto que viene te va a sorprender completamente. ¿Recuerdas que cuando compraste la casa, tu papá te ayudó con una parte del enganche? Preguntó Joaquín. Sí, lo recordaba perfectamente. Mi padre había insistido en darme 50,000 pesos para completar el pago inicial. Bueno, resulta que esos 50,000 pesos no eran de él. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Cómo que no eran de él? Eran de la herencia de tu abuelo Ramón. Tu papá nunca le dijo a tus hermanos que había usado ese dinero para ayudarte. Según la ley, eso significa que ellos tienen derecho a reclamar una parte proporcional de la casa. Ahí estaba, la bomba que mi familia había estado buscando sin saberlo.
María tenía razón sin siquiera conocer la verdad completa. Mis hermanos sí tenían un derecho legal sobre mi casa, pero Joaquín sonrió de una forma que no había visto en años. Sin embargo, hermano, hay una cosa más que debes saber. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Después de que María vino a verme, decidí investigar todos los documentos de tu familia. Y encontré esto. Me mostró un papel amarillento, con fecha de 1999. Era una carta manuscrita de mi abuelo Ramón, dirigida a mi padre. En esa carta, mi abuelo escribía claramente: Rogelio, este dinero es para que ayudes a Eduardo con su casa. Es el nieto que más se parece a mí, trabajador y honesto. Asegúrate de que tenga un hogar donde pueda formar su propia familia. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras leía. Mi abuelo había destinado específicamente ese dinero para mí. No era una herencia general, era un regalo directo para mi futuro. ¿Esto es legal?, pregunté. Completamente. Esta carta anula cualquier reclamo que tus hermanos puedan hacer. La casa es tuya, 100%. Pero yo ya no quería solo conservar mi casa, quería justicia. Joaquín, ¿qué pasaría si decidiera vender la casa? Su sonrisa se hizo más amplia. Bueno, técnicamente podrías hacer lo que quisieras. Es tu propiedad. Pero, ¿por qué me preguntas eso? Le expliqué mi plan. Durante las siguientes 2 semanas, contraté a una inmobiliaria para poner la casa en venta. Pero no cualquier inmobiliaria. Contraté específicamente a la empresa donde trabajaba el cuñado de María, para asegurarme de que la noticia llegara a ella rápidamente. El efecto fue inmediato. Mi teléfono no paraba de sonar. Primero María, histérica. Eduardo, ¿qué estás haciendo? No puedes vender la casa de la familia. Después Carlos. Hermano, seguramente podemos hablar esto como adultos. No tomes decisiones precipitadas. Y finalmente mi madre, llorando. Mijo, por favor, ven a casa. Necesitamos hablar. Casa. Qué ironía que ahora sí me llamaran a casa. Accedí a reunirme con ellos, pero puse mis condiciones. Nos veríamos en un restaurante público, no en mi casa. Y Joaquín vendría conmigo como testigo. La reunión fue exactamente lo que esperaba. María llegó con una carpeta llena de documentos que había preparado para probar que tenía derechos sobre la casa. Carlos trajo recibos de reparaciones menores que había hecho años atrás, como si eso le diera algún derecho de propiedad. Mi madre simplemente lloraba. Déjame decirte que lo que pasó en esa reunión cambió toda la dinámica familiar para siempre. Esperé a que terminaran sus alegatos. María habló durante 20 minutos sobre la injusticia de que yo tuviera toda la casa. Carlos calculó cuánto dinero había gastado en la casa a lo largo de los años y exigió compensación. Mi madre me suplicó que pensara en la familia. Cuando terminaron, saqué mi teléfono y puse la grabación de la cena de Navidad. Sus propias voces llenaron el restaurante, hablando de mí con desprecio, planeando cómo deshacerse de mi orgullo, riéndose de mi situación. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón. Ahora, dije, sacando la carta de mi abuelo, van a escuchar lo que realmente pasó. Les leí la carta completa, cada palabra, cada línea donde mi abuelo explicaba que el dinero era específicamente para mí, para mi futuro, para mi hogar. María se puso pálida. Carlos no podía mirarme a los ojos. Mi madre siguió llorando, pero ahora sus lágrimas tenían un sabor diferente. La casa no está en venta, anuncié, pero ustedes tampoco son bienvenidos en ella. Me levanté para irme, pero mi madre me agarró del brazo. Eduardo, por favor, somos familia. La miré directamente a los ojos. Una familia no planea a espaldas de uno de sus miembros cómo quedarse con sus bienes. Una familia no excluye a alguien de la Navidad en su propia casa. Pero lo que dije después fue lo que realmente los marcó. Si quieren la casa tan desesperadamente, les voy a dar una oportunidad de ganársela. Sus caras de confusión fueron la reacción perfecta para lo que venía. Van a trabajar para mí durante 1 año. María, tú vas a limpiar la casa cada sábado. Carlos, tú vas a mantener el jardín y hacer las reparaciones que hagan falta. Mamá, tú vas a cocinar la cena familiar cada domingo. ¿Estás loco?, gritó María. No somos tus empleados. No, respondí calmadamente. Son mi familia. Y si realmente quieren formar parte de esta familia otra vez, van a demostrar que valoran lo que he construido en lugar de solo querer quitármelo. Carlos se levantó furioso. Esto es ridículo. No vamos a ser tus sirvientes. Perfecto, dije. Entonces la casa se vende mañana y me mudo a Cancún.
Ustedes pueden buscar otro lugar para sus futuras reuniones familiares. La expresión de horror en sus caras no tenía precio. Joaquín, que había estado callado toda la reunión, finalmente habló. Eduardo tiene toda la razón legal y moral. La casa es suya. El dinero era específicamente para él. Y ustedes lo traicionaron. Francamente, estás siendo muy generoso al darles siquiera esta oportunidad. Si crees que la cosa terminó ahí, te equivocas completamente, porque lo que pasó durante ese año de prueba reveló secretos familiares que ni yo imaginaba. Mi madre fue la primera en aceptar. Llegó el domingo siguiente con una olla de pozole y lágrimas en los ojos. Mijo, acepto tus condiciones. Solo quiero que sepas que yo nunca quise lastimarte. Mientras cocinaba, empezó a contarme cosas que nunca había sabido. Tu papá me hizo prometer que nunca te dijera esto, pero después de que él murió, María y Carlos vinieron a presionarme. Decían que tú te habías aprovechado de ser el hijo mayor para quedarte con todo. ¿Quedarte con todo qué, mamá? Yo me compré mi propia casa. Ella dejó de remover el pozole y me miró con tristeza. Ellos creen que tu papá te dejó dinero escondido, dinero que debería haber sido para los tres. Ahí estaba otra pieza del rompecabezas que no había visto venir. María llegó el sábado siguiente, pero no sola. Trajo a su esposo, Fernando, y a sus dos hijos, como si fuera una visita social y no parte de su castigo. Mientras limpiaba, no paraba de hacer comentarios sobre lo injusto de la situación. ¿Sabes qué, Eduardo?, me dijo mientras pasaba el trapeador por la sala. Mamá nos contó lo de la carta del abuelo, pero eso no cambia el hecho de que papá nos mintió a todos nosotros. Ike, ¿cómo que nos mintió? Se detuvo y me miró con esa expresión de superioridad que siempre había tenido. Papá nos dijo que no tenía dinero para ayudarnos con nuestras casas. A mí me dijo que no podía ayudarme con el enganche de mi departamento. A Carlos le dijo lo mismo cuando quiso comprar su terreno en Tlaquepaque. La rabia empezó a crecer en mi pecho. María, yo trabajé años para ese dinero. No fue un regalo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué papá tenía 50,000 pesos guardados justo cuando tú los necesitabas? ¿No te parece casualidad? No tenía respuesta para eso. Y por primera vez desde que había empezado esta guerra familiar, empecé a dudar. Carlos fue el más rebelde. Se apareció 3 semanas después, cuando ya creía que no iba a cumplir con su parte del trato. Llegó con herramientas y una actitud desafiante. «Vine a arreglar tu jardín», anunció. «Pero quiero que sepas que lo hago solo para que mamá esté tranquila». Mientras trabajaba, no paraba de hacer comentarios pasivo-agresivos. «Qué bueno que tengas dinero para mantener esta casa tan grande tú solo», decía mientras podaba los rosales. «Debe ser difícil pagar todos los servicios sin ayuda de nadie». Pero entonces pasó algo que cambió todo mi perspectivo. Don Roberto, mi jefe del taller, llegó inesperadamente mientras Carlos estaba trabajando en el jardín. «Eduardo, vengo a devolverte esto», dijo, sacando una caja de herramientas. «Encontré esto en el taller y me acordé de que tu papá me las había dejado guardadas antes de morir». Carlos dejó de trabajar y se acercó. La caja tenía una etiqueta con letra de mi padre. «Para Eduardo, herramientas del abuelo Ramón». Adentro no solo había herramientas, había un sobre sellado. Y no te imaginas lo que había dentro de ese sobre, porque lo que descubrí esa tarde cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia. Dentro del sobre había 3 cartas, una para mí, una para María y una para Carlos, las 3 con fecha del día antes de que mi padre muriera. Mi carta decía: «Mijo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que los 50,000 pesos que te di para la casa no eran del abuelo Ramón, eran míos. Ahorré durante 10 años trabajando doble turno en la fábrica sin que tu madre supiera, porque sabía que eras el único que realmente valoraría tener una casa propia». Las manos me temblaron mientras abría la carta de María. «Hija, dejé 30,000 pesos en el banco para tu enganche. El número de cuenta está abajo. No se lo digas a tu madre, porque ya sabes cómo se pone con el dinero. Este es mi regalo, para que tú también tengas tu hogar». La carta de Carlos decía algo similar. «Hijo, hay 25,000 pesos guardados en una cuenta de ahorros para tu terreno. Los datos están abajo. Trabajé años extras para que todos mis hijos tuvieran su oportunidad. Mis piernas ya no me sostenían». Mi padre había ahorrado dinero para los 3, por separado, en secreto, y mis hermanos nunca habían recibido sus cartas. Carlos estaba leyendo por encima de mi hombro.
Su cara pasó de la confusión a la sorpresa y después a algo que parecía dolor puro. Eduardo, yo nunca supe de esto. ¿Dónde está esa cuenta? Preguntó con voz quebrada. Revisamos inmediatamente. La cuenta de María tenía exactamente 30,000 pesos, acumulando intereses durante 5 años. La de Carlos tenía 25,000, también intacto. Mi padre había cumplido su promesa con todos nosotros, pero algo había pasado con las cartas. Llamé a mi madre. Inmediatamente. Mamá, necesitas venir a la casa ahora mismo. Y trae a María. Cuando llegaron y les mostré las cartas, mi madre se desplomó en el sofá. ¡Ay, Dios mío!, murmuró. Las cartas. ¿Qué cartas, mamá?, preguntó María. Tu papá me dio 3 sobres antes de morir. Me dijo que se los entregara a ustedes después del funeral. Pero yo estaba tan dolida, tan confundida. Los guardé en el armario y después, ya no me acordé. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Dónde están esos sobres?, preguntó Carlos. Mi madre se puso pálida. Yo creo que los tiré hace 2 años cuando limpié el armario de tu papá. María empezó a llorar. Carlos se quedó paralizado. Y yo sentí una mezcla de alivio y tristeza que no puedo describir. Durante 5 años, mis hermanos habían creído que yo era el favorito, que mi padre me había dado todo a mí. Durante 5 años habían acumulado resentimiento y celos, y todo por 3 cartas que nunca recibieron. Pero aquí viene la parte que ninguno de nosotros esperaba, y que demuestra que la vida siempre tiene una vuelta más. Hay algo más, dijo mi madre, con voz tan baja que tuvimos que acercarnos para escucharla. El dinero de las cuentas no es todo lo que su papá les dejó. Sacó una llave pequeña de su bolsa. Su papá también alquiló una caja de seguridad en el banco. Me dijo que cuando ustedes 3 hubieran recibido sus cartas y usado su dinero para sus casas, yo debía darles esta llave. ¿Una caja de seguridad?, preguntamos los 3 al mismo tiempo. Sí. Dijo que adentro había algo que solo podían recibir cuando los 3 fueran dueños de sus propias casas, cuando hubieran demostrado que sabían el valor del trabajo y la responsabilidad. Al día siguiente fuimos juntos al banco, los 4, mi madre, María, Carlos y yo. Joaquín nos acompañó como testigo. Cuando abrimos la caja de seguridad, nos quedamos sin palabras. Adentro había escrituras de 2 propiedades más, un pequeño local comercial en el centro de Guadalajara y un terreno en Puerto Vallarta. También había una carta final de mi padre, dirigida a mis 3 hijos, cuando estén listos. La carta explicaba que había trabajado toda su vida, no solo para darnos casas individuales, sino para construir un patrimonio familiar. El local comercial podía ser administrado por los 3 para generar ingresos. El terreno en Puerto Vallarta podía ser el lugar donde la familia se reuniera cada año. Pero había una condición. Solo podríamos acceder a estas propiedades si demostrábamos que podíamos trabajar juntos, respetarnos mutuamente y valorar lo que habíamos construido individualmente. La ironía era perfecta. Mi padre había predicho exactamente lo que iba a pasar. Había sabido que sus hijos podrían pelearse por dinero y propiedades, así que había diseñado una prueba que solo podríamos pasar si aprendíamos a ser una familia de verdad. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, procesando todo. Finalmente, María habló. Eduardo, yo lo siento mucho. Creí que papá te había dado preferencia, y eso me volvió amargada. Carlos agregó. Hermano, estos 5 años he estado celoso del hombre equivocado. Debería haber estado agradecido de tener un hermano que había logrado sus metas. Mi madre tomó nuestras manos. Su papá estaría orgulloso de ver que finalmente entendieron la lección. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando regresamos a mi casa esa tarde. En el buzón había una carta dirigida a mí, con matasellos de 5 años atrás. 5 años. El cartero la había entregado en la dirección equivocada y la familia que vivía ahí la había guardado, pensando que algún día la reclamaríamos. La carta era de mi padre, pero esta era diferente. Era personal, solo para mí. Eduardo, decía, si estás leyendo esto, significa que has pasado por una prueba muy difícil. Significa que tus hermanos han descubierto la verdad sobre el dinero y que tú has descubierto que ellos también tenían su parte. Pero hijo, hay algo que necesitas saber. De mis 3 hijos, tú eres el que más se parece a mí en carácter. Eres trabajador, honesto, pero también puedes ser orgulloso y testarudo. Por eso sabía que ibas a ser el que más sufriría cuando esta situación explotara.
pero también sabía que ibas a ser el que tendría la fortaleza para perdonar y reconstruir la familia cuando llegara el momento correcto. La carta continuaba. En el local comercial que encontraron hoy, hay un negocio que lleva funcionando 3 años. Lo puse a nombre de un administrador de confianza, pero en realidad es para ustedes 3. Las ganancias se han estado acumulando. Cuando lean esta carta, hay aproximadamente 200,000 pesos esperándolo. No podía creerlo. Mi padre había estado planeando esto durante años. Pero Eduardo, tú eres el que debe decidir cómo se reparte ese dinero, no porque seas el mayor, sino porque eres el que mejor entiende el valor del trabajo honesto. Confío en que tomarás la decisión correcta. Esa noche reuní a mis hermanos en mi casa. Su casa, como mi padre había querido que fuera desde el principio. Les mostré la carta y les conté sobre el dinero del local comercial. Sus caras reflejaban una mezcla de sorpresa, culpa y esperanza. ¿Qué vas a decidir?, preguntó María, con voz temblorosa. Los miré a los dos. A mi hermana, que había estado desesperada por seguridad económica para sus hijos. A mi hermano, que había trabajado duro toda su vida, pero nunca había tenido la oportunidad de prosperar. Vamos a dividir el dinero en 3 partes iguales, dije, pero bajo una condición. Se acercaron, expectantes. Cada Navidad nos reunimos aquí, en esta casa, y cada uno de ustedes va a traer algo que haya hecho con su parte del dinero. Un logro, un proyecto, algo que demuestre que honraron la memoria de papá. María me abrazó llorando. Carlos me dio la mano más fuerte que había recibido en años. Mi madre sonrió por primera vez desde que había empezado toda esta situación. Pero espera, porque la historia no termina ahí. Y lo que pasó en la primera Navidad después de todo esto fue algo que ninguno de nosotros esperaba. La Navidad del año siguiente, María llegó con fotos de la casa que había comprado con su parte del dinero. No era grande, pero era suya. Carlos llegó con las escrituras del terreno que finalmente había podido comprar y los planos de la casa que estaba construyendo con sus propias manos. Yo llegué con algo diferente. Llegué con Sofía. Sí, mi ex esposa. La mujer que había perdido por trabajar tanto para conseguir la casa. Durante ese año de reconstrucción familiar, había aprendido algo importante. No vale la pena tener una casa si no tienes a alguien con quien compartirla. Le había hablado a Sofía, le había contado toda la historia, le había pedido perdón por haber priorizado los bienes materiales sobre nuestra relación. Y ella, generosa como siempre había sido, me había dado una segunda oportunidad. Pero la verdadera sorpresa de esa Navidad llegó cuando don Roberto, mi jefe del taller, tocó la puerta durante la cena. «Perdón por interrumpir», dijo, «pero Eduardo, necesito hablar contigo». Salimos al patio y lo que me dijo cambió mi vida para siempre. «Muchacho, he estado pensando en retirarme y quiero que tú te hagas cargo del taller». Mi corazón se aceleró. El taller de don Roberto era el más respetado de toda Guadalajara. «Pero no tengo dinero para comprarlo», le dije. Él sonrió. «¿Quién habló de comprar? Te lo voy a dejar como herencia en vida, pero con una condición». Todo en mi vida parecía venir con condiciones últimamente. «Quiero que contratas a tu hermano Carlos como tu socio. Ese muchacho tiene buenas manos para la mecánica. Solo le falta oportunidad». Miré hacia la casa, donde mi familia estaba cenando en armonía por primera vez en años. Carlos había estado desempleado durante meses y esta podría ser la oportunidad que él necesitaba. «¿Y si no funciona?», pregunté. «Entonces al menos sabrás que lo intentaste». «Pero Eduardo, algo me dice que tu papá planeó esto también, de alguna manera». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en mi sala, mirando las fotos de la cena. Mi familia reunida, feliz, en paz. Sofía y yo tomados de la mano, el futuro del taller esperándome. Me di cuenta de que mi padre había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. No solo había planeado que tuviéramos casa, había planeado que aprendiéramos a ser una familia de verdad. Pero hay una cosa más que debo contarte, algo que descubrí hace apenas unas semanas y que demuestra que esta historia tiene un nivel más profundo de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Mientras limpiaba el ático de la casa para hacer espacio para las cosas de Sofía, que se iba a mudar, encontré una caja que nunca había visto. Adentro había cartas que mi padre había escrito pero nunca enviado. Cartas dirigidas a él mismo, como una especie de diario. En una de esas cartas, fechada 2 meses antes de su muerte, escribía:
Hoy hablé con el doctor. Me quedan 6 meses, tal vez menos. Tengo que acelerar el plan para mis hijos. Eduardo va a sufrir más que los otros dos cuando yo me vaya, porque él es el que más se parece a mí. Va a cargar con el peso de cuidar a la familia, y eso lo va a aislar. Sus hermanos van a resentirlo por ser responsable, y él se va a resentir por tener que serlo. Pero también es el más fuerte, y cuando todo explote, va a ser el único capaz de perdonar y reunir a la familia otra vez. La carta continuaba. Le estoy dando herramientas para que sea exitoso, pero también le estoy dando la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quiere ser cuando tenga el poder. ¿Va a usar su éxito para vengarse o para sanar? Lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Si todo sale como planeo, mis nietos van a crecer en una familia unida, no porque nunca tuvimos problemas, sino porque aprendimos a resolverlos, y Eduardo va a ser el patriarca que yo nunca pude ser completamente. Al final de la carta, había una línea que me partió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Estoy apostando todo a que mi hijo mayor tiene el corazón suficiente para perdonar y la sabiduría suficiente para liderar. Cerré la carta y miré por la ventana. En el jardín, Carlos estaba enseñándole a su hijo de 8 años a cambiar el aceite de mi carro. María estaba en la cocina ayudando a Sofía a preparar la cena del domingo. Mi madre estaba tejiendo en el sillón, sonriendo mientras veía a sus nietos jugar. Mi padre tenía razón. Había elegido perdonar, había elegido liderar y había elegido sanar en lugar de destruir. El taller ahora es de Carlos y mío. Está funcionando mejor que nunca. María compró una segunda propiedad para rentar con su parte del dinero del local comercial. Yo me casé otra vez con Sofía y estamos esperando nuestro primer hijo. Pero lo más importante es que cada Navidad, sin falta, toda la familia se reúne en esta casa. La casa que compré con mi trabajo, pero que mi padre había destinado para ser el corazón de nuestra familia. Y cada año, en el brindis, levantamos nuestras copas por él, por el hombre que fue tan inteligente, que logró educarnos sobre el perdón, la familia y la responsabilidad desde la tumba, porque al final descubrí que mi padre no me había dado una casa, me había dado la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quería ser cuando tuviera el poder de decidir el destino de mi familia, y elegí ser el hijo que él sabía que podía ser. Sin embargo, hace 3 días recibí una llamada que me ha puesto a pensar en todo esto otra vez. Una llamada que podría cambiar absolutamente todo lo que creíamos saber sobre los planes de mi padre. Era del notario que había manejado los documentos de mi padre. Eduardo, me dijo, encontramos algo más. Algo que tu papá dejó con instrucciones muy específicas de no abrir hasta 5 años después de su muerte. 5 años después. Exactamente ahora. ¿Qué es? Pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba otra vez. Necesito que vengas con tus hermanos, los 3 juntos, y trae a tu madre. Mañana tenemos esa cita. Mañana vamos a descubrir qué más tenía planeado mi padre. Y algo me dice que la historia que creía terminada apenas está comenzando, porque lo que vamos a encontrar en esa oficina mañana va a revelar el plan más profundo de mi padre, algo que ninguno de nosotros vio venir, y que va a cambiar para siempre lo que significa ser parte de esta familia. Pero esa es una historia que tendrás que escuchar después.